Buenas tardes a todos, todes y todas. Sean muy bienvenidos. Agradecerles a todas las personas que hicieron esto posible. Antes de comenzar, queríamos comentarles que hoy es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Palestina. Desde la Red Conceptualismo del Sur hemos publicado un llamamiento de solidaridad y lanzado una campaña gráfica. La misma la encontrarán en la página web y en nuestras redes. En lo personal estoy muy emocionada y honrada por estar junto a ustedes en este espacio de reflexión que lleva un largo proceso de imaginación colectiva. Este seminario nos brinda la posibilidad de hacer una pausa y nutrir los lazos entre una edición y otra. Abre nuevas discusiones en relación a nuestras prácticas que enarbolan cuestiones urgentes que tienen que ver con los modos de construir memoria. Acercarnos a partir de la metáfora del reino fungi a la extraordinaria capacidad de los hongos para reproducirse, crecer, realizar colonias en condiciones altamente hostiles. Podemos pensar a las esporas como la microhistoria que narran, describen mundos específicos, definen un paisaje político e invitan a pensar colectivamente las potencialidades de los usos comunes y modos de hacer del archivo, para compartir estrategias y metodologías, es decir, la posibilidad de multiplicar el destino de cada historia. Si contemplamos el material archivístico, las archiveras bajo este prisma de esporas, con intervalos de tiempo irregulares, nos remite tanto a archivos que migran por necesidades diversas y se encuentran en otro sitio originando otras condiciones para establecerse. También nos anima a pensar en las archiveras que migran y viajan y transportan sus saberes en distintas parcelas y de vez en cuando encuentran otra espora con las cuales desean juntarse y dar origen a otros organismos y archivos. Una de las preguntas que nos trae hoy esta dimensión espórica, diseminar archivos, es qué tipo de trabajos cotidianos implica diseminar los archivos, cómo se relacionan. Hoy nos acompañan tres colegas intraneables que para la articulación de la conversación vamos a disponer de 20 minutos para cada proyecto y luego vamos a abrir a preguntas, ¿sí? Sí, muchas gracias, Lucía, por esta presentación y por introducirnos al escrito, al comunicado que ha hecho la Red Conceptualismos del Sur con el Día con Solidaridad con Palestina. En esta época de guerras infames y tristes, nos parece importante estar juntas también aquí, juntando, como dice Lucía, las esporas, las archiveras que por el mundo reúnen memorias que nos ayudan a entenderlo mejor y a estar conectadas en esta red de memorias y de protección. Voy a presentaros a las invitadas de hoy, no que necesiten mucha presentación, pero tenemos una pequeña semblanza que nos gustaría compartir. Va a empezar María Belén Correa, que es artista, investigadora y activista por los derechos de las minorías sexuales, las personas LGBTIQ+, y en particular las personas transexuales. Junto a Claudia Pía Baudraco es fundadora del Archivo de la Memoria Trans en Argentina, espacio que conserva un acervo de más de 15.000 documentos que van de principios del siglo XX hasta finales de la década de 1990. La colección incluye memorias fotográficas, fílmicas, sonoras, periodísticas y diversas piezas como tarjetas de identidad, pasaportes, cartas, notas, legajos policiales, artículos de revistas y diarios personales, además de ser lugar de reunión para compañeras sobrevivientes, sus recuerdos e imágenes. Un segundo, María Belén, porque voy a introducir a todas las personas que participáis en la mesa. Luego tenemos a Marina Planas Antic, que es artista y directora de Casa Planas de Mallorca, un centro de investigación y creación contemporánea, donde ha puesto en marcha, junto a Lely Mirelman, el Art Investigation Program, un programa de análisis y creación de imagen contemporánea a través de las residencias en el Planas Archive. Este archivo es uno de los mayores archivos fotográficos dedicados al turismo. Tiene una colección con más de 3 millones de imágenes realizadas entre las décadas de 1940 y 1990, además de contener una importante colección sobre las técnicas de la fotografía y el cine desde principios de siglo y otras colecciones vinculadas al paisaje, al turismo y a la fotografía. Y finalmente tenemos a Marga Sequeira, que está aquí porque le prometimos que su ordenador se podría conectar bien para mostrar un programa maravilloso que tiene, pero no, la técnica no nos ha acompañado esta tarde.
Y eso con mucho esfuerzo también de Javi y los compañeros de cabina, pero no lo hemos logrado. Así que Marga está preparando aquí un PowerPoint de emergencia y la voy a presentar, no obstante. Marga Sequeira realiza investigación en artes visuales a partir de un interés por la historia no oficial. Utiliza prácticas artísticas para materializar sus investigaciones más allá de textos escritos, a través de ejercicios curatoriales, de la creación de memorias visuales, de intervenciones en el espacio público o de ejercicios de investigación-creación colectiva en talleres y otros espacios de encuentro. Cree en la necesidad de compartir herramientas poéticas como motor para la generación de un pensamiento crítico y para posibilitar comunicación e imaginación. Le interesa posicionar la región centroamericana como un espacio de producción de conocimiento, tanto en el ámbito del activismo y la resistencia como en la generación de pedagogías. Así, vamos a escucharlas y luego en la conversación esperamos hilar esta dimensión espórica que al principio sorprendió a todas las convocadas, pero que poco a poco vamos convocando. Creo que si podéis poner el vídeo de María Belén, por favor. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, voy a empezar contando quizás cuáles fueron las primeras etapas que tuvimos en el archivo. Siempre cuento que fueron varias etapas desde el 2012 hasta el día de hoy de lo que es el archivo físico. Comenzamos a partir del 2012, o comencé a partir del 2012, coincidiendo con la Ley de Identidad de Género de Argentina, que marcamos y decimos siempre que es cuando comienza la democracia de las personas trans en Argentina, cuando el Estado deja de tener políticas de persecución y comienza a tener políticas de inclusión. Coincidiendo con eso, la muerte de Claudia Piava Urraco, una amiga activista de toda la vida, que ella tenía una particularidad que juntaba, coleccionaba y hasta robaba fotografías de sus amigas, armando su propia colección. Siempre estaba en la fantasía de poder armar una reunión, una excusa para poder juntar a las que se habían dispersado por el mundo o se habían dispersado por la misma Argentina. Entonces, en ese momento de ese 2012, con la muerte de Claudia, la herencia que me deja la familia de sus cenizas, su colgante y su caja fotográfica, lo primero que hago fue una muestra para poder decirle a las amistades que habíamos conseguido esa caja, que todas sabíamos, y que estaba en el poder mío y de una amiga cercana de ella. A partir de ahí hicimos la primera exposición y otras compañeras comenzaron a decirnos, nosotras también tenemos fotografías. Ahí comienza la época virtual del archivo, que es cuando abrimos un Facebook. Pero la primera acción fue sabernos vivas, sabernos dónde estaba cada una de nosotras. Y empezamos a compartir las fotografías que estábamos teniendo cada una, desde las que me había dejado Pía, hasta las que cada una de las compañeras que iban ingresando a ese grupo. Un grupo de Facebook privado, secreto, que al final, que si lo buscan no lo encuentran para poder ingresarse, y lo manejábamos a modo de logia. Las compañeras que ya habían sido ingresadas eran las que invitaban a otra, y en el transcurso de 3 meses llegamos a ser unas 1.400 hombres y mujeres trans que estábamos viviendo en Argentina o en el exterior. Ahí comienza la etapa virtual del archivo, hasta que en el 2014 estaba Cecilia Stalla, es una fotógrafa, estaba buscando material sobre transfemicidios para hacer un trabajo en combinación con Canadá. Le hablan, ella habla con chicas trans y ahí ellas le comentan sobre mí. Y bueno, me empieza a comunicarse conmigo, me pregunta si tenía algún informe o algún listado. Le decía que sí, pero que no tenía un tiempo como para hacerle el trabajo a ella, entonces la invito a que ingrese ella sola al grupo de Facebook y revisara lo que nosotras veníamos juntando hasta ese tiempo. Y bueno, ahí fue cuando ella vio las fotografías, las historias que iban contando cada una, y viene la etapa del convencerme de que esas fotografías tenían que salir a la luz, ya que como ella como fotógrafa nunca las había visto. Siempre se habían visto fotografías de la comunidad trans bajo el ojo de un fotógrafo cis o bajo la fotografía de la prensa. Y eso era lo único que se conocía sobre nuestra comunidad. Tuvimos un año y un poco más de convencerme de que esto, que era un álbum familiar y eran fotografías muy personales y muy privadas, tenían que salir a la luz. Y llegado hasta el 2017,
hasta ese tiempo hacíamos exposiciones en el ambiente LGTB, en alguna asociación, exposiciones muy caseras, más que nada para hacer más amplio esa familia y de las fotografías o cartas que teníamos en nuestro poder y seguir juntando más material. Hasta que llegamos al 2017, donde tenemos nuestra primera exposición en un ambiente no LGTB, lo hicimos dentro de la ex-EXMA, que es un espacio recuperado donde se torturaban a las personas en la época de la dictadura en Argentina, donde dentro de esa recuperación hay un edificio que se llama el Haroldo Conti, donde pudimos exponer la primera de nuestras muestras, las primeras 5.000 imágenes llevadas a una curación de 500, donde había videos, audios y la fotografía. La primera muestra se llamó "Esta se fue, a esta la mataron, esta murió", que era la constante conversación que decíamos cada vez que veíamos nosotras las fotografías de las compañeras. Esa fue la ventana o la puerta para que el resto de los espacios de derechos humanos, fotografías, museos y activistas nos conocieran o conocieran nuestro proyecto. Y bueno, a partir de ese 2017, diciembre del 2017, empezaron a invitarnos a distintos espacios, ya que las fotografías las comparaban con las de Nan Goldin o Casa Susana, la caja de Estados Unidos, y siempre eran espacios cerrados o cajas individuales que se habían encontrado, pero no era un espacio en el cual constantemente seguían ingresando material. Hasta el día de hoy siguen ingresando fotografías o colecciones de las compañeras. Bueno, distintos derroteros de distintos espacios donde nos fuimos presentando, distintos lugares donde también pudimos exponer y continuamos exponiendo, hasta que sacamos nuestro primer libro en el 2019, un libro que hoy queda como de colección, ya que sacamos 2.000 ejemplares y se fueron dispersando dentro del ambiente de la fotografía, porque fueron los primeros que nos conocieron, el espacio de los y la fotógrafa fueron los primeros que empezaron a conocer nuestro proyecto. Y después seguimos trabajando hasta el día de hoy, que tenemos nuestra propia editorial, donde hemos sacado nuestro tercer libro, segundo desde la editorial. Estamos trabajando en el tercero de la editorial y el cuarto del archivo. Y constantemente seguimos haciendo exposiciones. Veníamos de septiembre de la Bienal de San Pablo, también en este momento tenemos una proyección en el Leslie Lohman de Nueva York, y seguimos exponiendo en distintos espacios donde nos van invitando. Este trabajo o este proyecto a la vez fue inspiración para otros grupos trans de Latinoamérica, que hoy estamos contando entre 19 y 22 grupos que están haciendo el mismo proyecto. Inclusive hay países que tienen el mismo nombre: Archivo de la Memoria Trans México, Archivo de la Memoria Trans Colombia, Archivo de la Memoria Trans Chile, que lo único que tenemos es en combinación es haber tenido las mismas vivencias, tener la misma idea en cómo poder coleccionar nuestras fotografías y a la vez el impulso de poder mostrarlas. Aparte de hacer nuestras distintas investigaciones dentro de las bibliotecas y las hemerotecas y en los distintos espacios de archivo, para inclusive junto a las archivistas, a las mujeres que trabajan en los archivos oficiales, empezar a recatalogar los archivos, ya que si yo quiero buscar, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional fotografías de mi comunidad, tengo que buscarla con el nombre de Amorales, el hombre vedette, el hombre mujer y distintas categorías que eran. Recordemos que los archivos eran dominio del hombre durante muchísimo tiempo y éramos catalogadas bajo la mirada del hombre. Entonces, gracias a las trabajadoras, comenzamos a recatalogar esas fotografías para que sea más fácil el acercamiento de ese material, que sobre todo que durante muchísimo tiempo, para poder encontrar una fotografía de nosotros en archivo, tenía que ser en el archivo policial o en el archivo psiquiátrico, ya que desde 1900, por lo menos de lo que hay registro en Argentina, era el espacio Argentina donde se exiliaban las personas europeas, las personas transeuropeas, porque al bajar del barco, al presentarse y decir cómo te llamabas, ya tenían una identidad y podían hacer su vida mucho más libre de lo que era la persecución que había acá en Europa.
A partir de 1900 y hasta 1920 hay unos registros en los archivos psiquiátricos y los archivos policiales de unas españolas, un grupo de españolas que incluso utilizaban el nombre de actrices conocidas de acá, como decir la Bella Otero, que en realidad la Bella Otero era una actriz cantante de aquí de Europa y ella, una de estas chicas, se presentó como la Bella Otero y le pusieron ese nombre al bajarse del barco. Y así sucesivamente distintas investigaciones que fuimos haciendo de cómo esa foto es de vestida de azul. Esa es original de una de las compañeras, Nacha, que todavía está viva, se la regaló a una de nuestras compañeras que con nuestras fotografías vamos documentando no solamente su vivencia en Argentina, sino también su exilio, porque parte de la supervivencia fue el exiliarnos, el poder ir migrando por distintos espacios, distintos países, tanto de Latinoamérica como Europa, sobre todo que en los 80, Europa, esto también es una foto europea, Europa era la meca para muchas, para que las que estaban buscando la libertad, sobre todo que aquí, más en Italia, en la década de los 80 y los 90, la policía no tenía un método de represión tan fuerte como estaba en Argentina o en los países latinoamericanos. Si revisamos los archivos trans de Latinoamérica, todas tienen un indicio muy parecido de la migración europea, la supervivencia, el vivir en comunidad, el tener nuestro propio idioma o argot, en realidad es un argot, el tener un mecanismo de defensa, de poder hablar entre nosotras sin que el resto supiera, sobre todo que ese argot en Argentina nace en los años 40 en la cárcel de Devoto, para que las compañeras pudieran comunicarse entre ellas sin que el policía o los mismos presos pudieran entender de lo que hablaban. Y mediante las distintas conversaciones, eso se puede encontrar también en Perú con el Lóxoro, o en Estados Unidos con el Pig Latin, y demás regiones en las cuales quizás no le ponían el nombre a un argot, pero sí tenían un mecanismo de comunicación que era como un método de defensa. Esto también, el vivir en comunidad, era muy característico, sobre todo con las mujeres trans, totalmente distinto a lo que pasaron los hombres trans, que la mayoría de los hombres trans han pasado su transición en soledad, metiéndose dentro de un closet de personas cis para poder tener una familia, un trabajo y demás. Sobre todo que nuestras convivencias y nuestro trabajo, como la única referencia que había era el trabajo sexual, que era por el cual también se viajaba a Europa en ese tiempo. Bueno, hemos expuesto en distintos lados, como había dicho, desde el TED de Londres, hemos tenido una de las primeras conversaciones, las tuvimos acá en el 2019 en el Reina Sofía, después estuvimos en el Virreina de Barcelona, Colombia, Brasil, como dije hace poco estuvimos dentro de lo que es la Bienal, la primera Bienal en la cual tuvimos la primera experiencia, poniendo exponer en uno de los más conocidos ambientes artísticos, creo. Nuestro proyecto, si bien tiene alrededor de 15.000, estamos contando los nuevos mecanismos, las nuevas piezas que han entrado, pero hasta el día de hoy tenemos alrededor de 15.000 imágenes catalogadas. La primera, porque comenzamos sin tener ningún tipo de experiencia sobre la archivística, y gracias a Iberarchivo e Ibermemoria, tuvimos nuestros primeros grants, nuestras primeras ayudas económicas para poder comprar nuestro equipamiento, para poder trabajar, ya que en los primeros años pedíamos donación de computadoras escáner para poder escanear, pero con la mínima información, los mismos fotógrafos nos iban indicando qué tipo de hongos tenían las fotografías y demás, de limpiar el escáner con alcohol si estábamos escaneando X fotografía, porque podíamos contagiar a otras fotos y así sucesivamente, en la cual inclusive tomamos la decisión de parar el proceso de descomposición de la fotografía, porque todas estas fotografías tienen un proceso de descomposición natural, pero nosotras no reparamos las fotografías, porque consideramos que los daños que traen las fotografías al llegar a nuestras manos también documentan el paso, el proceso y por dónde pasó esa fotografía antes de llegar a nosotras, como allanamientos, mudanzas, inundaciones,
roturas y demás. Por eso es que parte de esa historia y todos los daños que puedan tener las fotografías, nosotras las conservamos, decidimos no repararlas. Quizás otro aspecto que pueda tener otro archivo que sí las repare o si le pongan color. Por ejemplo, cuando estuve en una charla en Brasil, había un archivo que coloreaban las fotografías en blanco y negro por otra posición política u otra posición que tenían de decisión del archivo. Nosotras dijimos que no podíamos tapar lo que nos había pasado, tratando de hacer más bonita y más accesible la fotografía. Preferíamos que fueran tan crudas como lo son, y sobre todo que son fotografías de la más íntima situación, son fotos familiares, fotos que fueron marcando todos esos distintos clanes que se iban armando a modo de familia para poder sobrevivir. La foto más antigua que tenemos alrededor, hasta el día de hoy, cerca, entre 1936 y 1940, y la última sería alrededor de 2000, y lo cerramos en esa fecha porque manejamos hasta el momento la era analógica. Todavía no empezamos a trabajar con la era digital porque creo que es un desafío de todos los archivos en el día de hoy, estar viendo cómo van a ser guardadas o cómo van a ser archivadas fotografías virtuales, ya que la base del archivo es tener el papel, lo tangible, y cómo cuidarlo, protegerlo y tener un espacio, un depósito con el control de humedad y demás. Entonces, y sobre todo de que el promedio de vida de una persona trans en Latinoamérica es de 35 años, entonces fotografías de personas de más de 50 años son fotografías de personas sobrevivientes. Un dicho que tenemos en el archivo con las compañeras es que si se nos muere una compañera y nosotras no llegamos a entrevistarla o no llegamos a escanear sus fotografías, la sensación es como prender fuego a una biblioteca y que no llegamos a tiempo. Entonces nosotras estamos trabajando hacia atrás, hasta donde podamos, sabiendo que tenemos alrededor de 10 años más, porque es el tiempo de supervivencia que pueden quedarnos hasta último momento de las compañeras. Estamos hablando, como dije, de un promedio de vida de 35 años, y la fotografía de las personas mayores de 50 años son las verdaderas fotografías analógicas que tienen otra imagen, tienen otra, ¿cómo podría decirlo? Tiene otra fuerza que las fotografías digitales. Hablando de fotografías, tenemos distintos formatos, las puntas redondeadas, los distintos escalones que se iban haciendo en distintos temas, en las distintas fotografías, dependiendo cómo eran reveladas, distintos tamaños, porque si se revelaban en Europa tenían un formato distinto que si se revelaban en Argentina. Inclusive tenemos fotos pintadas a mano y corregidas, el Photoshop de las épocas antiguas. Tenemos cinta, distintos tipos de formato, microfilm, que fuimos incorporando, inclusive comprando en los distintos remates, porque hay una particularidad que cuando una de nuestras compañeras se muere, lo primero que hace la familia es destruir la fotografía, porque es un método de destruir y borrarla del árbol genealógico a la persona. No perteneció a esta familia. Una vez que muere, tratan de destruir todo eso. Y nosotras tratamos de hacer eso, de formar y recoger todo ese material para poder tener nuestro propio archivo y poder, mediante la fotografía, romper ese esquema del olvido y tener muy presente la memoria. Cada fotografía es un disparador para un recuerdo, para una memoria, para que alguien diga, yo estuve en esa fiesta y tengo más fotos. Por eso es que estamos constantemente recibiendo material de las distintas compañeras que se van acercando. Tenemos alrededor de 65 acervos hasta el día de hoy, 65 compañeras que nos fueron entregando su material para que sean parte del archivo en el día de hoy. Hablé tan rápido que no sé ahora qué decir. Bueno, dentro de lo que son las fotografías, bueno, esta fue una de las fotos de la que pasó por esta se fue a esta, la mataron, esta murió, que fue la primera exposición. Por supuesto que también tengo que decir que nosotras fuimos más conocidas en el exterior
y tuvimos más espacios de exposición en el exterior antes que en propia Argentina. Llegó un momento en el cual a la gente de Argentina les daba vergüenza que la gente del exterior les nombrara nuestro proyecto y ellos ni siquiera supieran de quiénes éramos, o porque todavía no habíamos expuesto. Así fue que empezamos a estar dentro de San Martín, el CCK, el Malva, y bueno, ya hace meses, menos de meses, días, estuvimos en el CIMAM. Estuve hablando en el CIMAM, que es la Conferencia Internacional de Museos, en la cual mucha gente se me acercaba, que conocían el proyecto, pero no me conocían a mí, o no conocían a ninguna de las personas que llevaban el proyecto, pero sí lo habían escuchado. Y bueno, y eso es también algo de que el proyecto habla mucho más adelante que nosotras, sobre la imagen o quién pueda llegar a estar hablando sobre este proyecto. Bueno, agradecer por supuesto el espacio para poder estar acá. Me hace acordar una vez cuando estuve en Colombia en un encuentro de archivística, y les decía de que a veces me sentía como una partera dando conferencias mediante médicos, porque hay personas, yo recién estoy haciendo la diplomatura en archivística en Argentina, por suerte todavía está la universidad gratuita en Argentina, vaya a saber qué va a pasar a futuro con el nuevo gobierno. Pero sí, gracias a una beca que me dieron, pude estar estudiando la diplomatura en archivística sin haber terminado la secundaria. Yo llegué hasta tercer año de la secundaria, entonces me aceptaron, inclusive no habiendo terminado la secundaria, para poder hacer, porque a la vez era como cómico que me invitaban a la misma universidad para dar charlas, pero si yo quería capacitarme no podía entrar porque no tenía mi secundaria terminada. Desde ese punto una vez lo dije y estaban los rectores y me dieron la beca para estudiar dentro de la misma universidad. A final de este año quizás me la termine, no, quizás no, estoy esperando las notas para ver con cuánto me recibo este año. Y bueno, creo que esa es más o menos un poco de lo que es la experiencia del archivo. Si quieren puedo contar un poco del libro que sacamos ahora en septiembre. Es un libro fotográfico que tiene, a la vez cuenta el recorrido del archivo, los que tuvieron la oportunidad de ver el primer libro, El Rosa, es como una nube fotográfica y te muestra cómo estaba el archivo en ese momento, mientras nosotros estábamos empezando a capacitarnos. Y si ven el libro de hoy, nos muestra cómo estamos hoy presentes como archivo, en la cual están las técnicas, como las técnicas que utilizamos para poder hacer la catalogación de las compañeras. Están reflejadas las 65 compañeras entrevistadas para poder catalogar su propio material. Y a la vez tenemos una conversación con el archivo de la Biblioteca Nacional, donde tenemos las fotografías que son las nuestras, que están en color, pero las fotografías que sacamos de la biblioteca en la investigación están en blanco y negro. Inclusive hay algunas fotografías que está la misma persona fotografiada, pero bajo otro ojo. Entonces se puede ver la comparación entre nuestras fotografías y las fotografías de la Biblioteca Nacional. El libro tiene 4 capítulos. El primer capítulo es una fotografía y de la entrevista completa que se le hizo a una compañera solo se extrajo una frase fuerte o una frase emblemática de esa compañera para poder hacer el primer capítulo, que se llama Frases Célebres. El segundo capítulo del libro, estas son fotografías del libro, precisamente. Ella era Mariela Muñoz, esa era la forma de que te detenían. Y estas son fotografías que están dentro, estas son de la Biblioteca Nacional, estas fotos en blanco y negro precisamente de la investigación que hicimos. Y el segundo capítulo es entrevistas a las mismas compañeras, pero le pedimos que hicieran una descripción de la fotografía que ella eligieran, le pedimos que elijan una foto, la más emblemática de toda su colección, y les preguntábamos el por qué la habían elegido y que nos contaran una descripción al modo de cómo nosotras catalogamos, y ese es el segundo capítulo. El tercer y cuarto está ilustrado con este tipo de fotografías en blanco y negro, pero son las compañeras que con ese mecanismo de Facebook, de pequeñas frasecitas de cada una, vamos armando un relato comunitario, un relato en conjunto. Sobre el tercer capítulo hablamos sobre la violencia de que vivían cada una en las distintas épocas, porque lo que
con una historia argentina que tenemos democracias, dictaduras desde muchísimo tiempo. Lo único que cambiaban hacia nosotras era en la forma que éramos detenidas, el lugar donde éramos detenidas y el tiempo en el cual íbamos a ser detenidas. Si hablamos de los años 40, eran 90 días en la cárcel. Si hablamos de los 70, eran 60 días en un depósito. Y si hablamos de los 90, eran 24 horas o 3, 7 o 10 días en un calabozo de una comisaría común, de cualquier comisaría del territorio argentino. Había edictos policiales, había artículos, había distintas denominaciones, con la cual nosotras terminábamos siendo la caja chica policial, porque para que no me llevaran detenida terminaba dándole plata al policía y eso terminaba siendo una caja policial, una caja chica en la cual cuando un comisario se iba de su oficina y se iba a otra jurisdicción, al nuevo le decía, tengo 30 travestis, 40 prostitutas, 5 garitos. Entonces, que era la recolección del dinero, o sea, le organizaba y le daba la herencia de la recolección del dinero, o sea, hacia nosotras. Esa es una de las primeras manifestaciones que pudimos encontrar del 80, 86 exactamente. La mayoría de las compañeras que eran líderes de esa manifestación fueron asesinadas en la Panamericana. La Panamericana era un highway, como una ruta de 3 vías para ir y 3 vías para volver, donde las compañeras trabajaban al costado y para cuando venía la policía a arrestarte, ellas cruzaban esas rutas con los autos a máxima velocidad. Y bueno, y ese era como un mecanismo de exterminio y muchas de las compañeras asesinadas por la policía terminaban al costado de esa ruta. Las líderes de ese grupo, que después con la prensa pudimos saber que se llamaban Frente Travesti, las que se salvaron hoy están viviendo en Italia, por ejemplo, que nos han dado el testimonio de lo que había pasado en esas manifestaciones. Creo que ya terminó mi tiempo, así que muchísimas gracias por el espacio. ¿Ahora nosotras? Hola. Belén, muchas gracias. Ha sido un placer escucharte. Queremos agradecer a María por la presentación, a Reina Sofía por invitarnos y a la Red de Conceptualismos del Sur por invitarnos a Marina y a mí a presentar esta presentación. Vamos a poner nuestro cronómetro. Marina. Así. ¿Así? ¿Y el cronómetro lo ponemos? Sí. ¿Ahí conecta? En el momento de la transición. Y ahora, tiempo. Bueno, voy comentando. Bueno, cuesta un poco el cambio porque os vamos a explicar un proyecto súper diferente, pero bueno, voy a intentar hacer una introducción. Nosotros venimos de Casaplanas, que es un proyecto que está ubicado en Palma de Mallorca. Casaplanas es un proyecto de difícil clasificación, es un centro de creación que, con analogía un poco al tema de estas jornadas de lo fúngico, venía pensando hoy que en la descripción pensaba que Casaplanas es como un bosque, porque realmente es una especie de ecosistema de agentes culturales que conviven. No es un museo, no es una escuela, no es un archivo, es un poco todo, ¿no? Es un espacio que conviven más o menos una veintena de artistas, con un espacio de creación con estudios de artista, con la peculiaridad de que recupera la fábrica fotográfica de la Casaplanas, con el mismo nombre homólogo, y que alberga el archivo fotográfico de gran valor patrimonial que comentaba María en la introducción, y que Marina nos va a explicar un poco el contenido del archivo. Hola, muchas gracias por tenernos aquí hoy. Estamos muy contentas de formar parte de estas jornadas, estos días. Bueno, introduciré un poquito la figura de mi abuelo. Para contextualizar un poco el proyecto de Casaplanas, mi abuelo fue un fotógrafo bastante importante en las Islas Baleares porque introdujo el concepto de fotografía industrial, el color introdujo en las islas y hizo todo el ideario y toda la iconografía de la venta de las islas hacia el exterior. O sea, toda la imagen para la promoción de la isla desde una perspectiva turística la generó
mi familia, por lo que son un poco culpables de las consecuencias que ha tenido hoy el turismo, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó fue que, bueno, introdujo el color, como os decía, que hay un ejemplo de una de las postales típicas de Casaplanas, con todo el mundo como que situaba a las personas, o sea, todo era como estaba muy preparado, como la ficción del turismo, y estos son unas imágenes de lo que era el laboratorio industrial. Cuando hablamos de fotografía industrial, él tuvo un laboratorio industrial. Pues por ahora hemos escuchado que era un laboratorio muy, muy grande, de dimensiones grandes a nivel estatal. Y claro, luego lo pensamos y decimos, claro, lógicamente, siendo la industria que más está creciendo en esos momentos, bueno, y que más ha crecido a lo largo de estas últimas décadas, y que además demanda mucho de la imagen para poder existir, ¿no? Para generar ese deseo al turista viajar, pues se necesitan imágenes, pues no nos extraña que los laboratorios fuesen de estas dimensiones tan grandes, ¿no? Y abajo aquí podéis ver una imagen de toda la persona, todas las plantillas que trabajaban en este laboratorio. Entonces, lo que quedó de esta empresa pues es un archivo de 3 millones de imágenes. La empresa cerró en el año 2000. Yo siempre he estudiado imagen y me dedicaba a producir imágenes, pero bueno, no tenía ni idea de que mi familia tenía esto, y luego me encontré con la empresa encerrada y con este archivo de 3 millones de imágenes. Que se dice rápido, 3 millones de imágenes, porque hoy en día estamos como acostumbrados a hablar de millones de imágenes por internet, pero bueno, luego gestionar 3 millones de imágenes pues es complejo. Entonces están sin catalogar, bueno, están como catalogadas en la manera que se catalogaba de la lógica de la empresa, entonces están ordenadas por orden alfabético, unas series, otras series están ordenadas, bodas, bautizos y comuniones están ordenadas por cronología, paisaje y hoteles pues por orden alfabético, y luego las postales están ordenadas por una numerología interna que, bueno, que responde a la lógica interna de la empresa y del archivo. Entonces, bueno, esto por ejemplo entonces hemos conservado el archivo tal y como estaba, tal y como lo tenía la empresa. Nos parecía también muy interesante también conservar todos los muebles, a pesar de que esto no es lo mejor para la conservación, sí que habla mucho del contexto y de la fórmula de hacer y la forma de hacer y de crear archivo durante pues, unos años, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues tenemos los carretes que se tiraban en 35 milímetros, que eran bodas, bautizos y comuniones, y todas las hojas de contactos. Vale, entonces, bueno, mi abuelo tuvo un helicóptero que es curioso porque la Guardia Civil no tenía helicóptero en aquel momento, o sea, se le alquilaba a la Guardia Civil el helicóptero a mi abuelo, era como, o sea, que al final haciendo imagen hacías más dinero que haciendo otra cosa que hoy en día pues no pasa, ¿no? Pero en esos momentos pues sí. Y este está con Fraga, bajando del helicóptero porque trabajo de la mano con Fraga, ¿no? En esos momentos de la transición, de la apertura, ¿no? Entre comillas, bueno, hacia el exterior en el último periodo del franquismo. Y aquí hay pues algunos ejemplos de esta fotografía aérea, que claro que estas fotografías funcionan como documentos pues que se pueden utilizar desde muchas y analizar desde muchas perspectivas, pero por ejemplo a nivel geográfico y urbanístico pues se ve toda bueno, todo cómo se ha destrozado toda la costa de las Baleares, ¿no? Pero toda también la evolución urbanística de estas zonas costeras. Y luego, bueno, aquí hay un ejemplo de una de estas postales, que no, bueno, yo no me canso de enseñarlas porque tiene un color muy especial y bueno, y también se ven como hoteles cómo se construían los hoteles en aquella época, que ya algunos de ellos, muchos de ellos ya no existen. Y bueno, un poco esta imagen de la venta hacia el exterior, que a veces, bueno, es como un poco también hasta, bueno, rozando un poco el absurdo, ¿no? Este hombre aquí con los jamones, pues bueno, hay mucha parte como muy irónica, ¿no? En el archivo, vista con la perspectiva temporal sobre todo. Bueno, y aquí hay una foto de una de las tiendas que vendía pues también material fotográfico. Y bueno, estrellas de Hollywood también, ¿no? Baleares como lugar de vacaciones de toda la jet set, pues todos los artistas de Hollywood que venían ahí, pues cogía a mi abuelo, también lo retrataba, entonces también tenemos pues todas las estrellas de Hollywood que servían también como promoción de las islas. Y aparte de lo que era la producción propia de la empresa, mi abuelo coleccionaba también aparatos tecnológicos relacionados con la fotografía y mucha postal e imagen, toda relacionada con su trabajo. Entonces, todas las postales que él producía y todos los paisajes que él fotografiaba, luego iba recolectando las postales anteriores que se habían hecho de aquel mismo lugar. Entonces puedes ir escarbando arqueológicamente
a periodos anteriores, porque él fotografió desde los 40 hasta los 80, pero claro, como tiene la colección, pues tenemos imágenes del mismo lugar, entonces, bueno, se puede hacer un análisis del lugar en sí, pero también de las técnicas de reproducción de postal, desde pues, hasta los 30, los 20, hasta llegar hasta principios de siglo, y también pues, imágenes estereoscópicas, bueno, imágenes impresas sobre vidrio, o sea que hay una gran colección también de imagen, y esto es una idea, bueno, nosotros ahora estamos aquí, donde pone Fotocine Casaplanas, este es el lugar donde estamos ubicadas, que eran las oficinas, los laboratorios y donde está el archivo, y esto era como un poco la flota de todos los coches que tenía para ir a repartir todo el material, para repartir a las tiendas que tenía repartidas por, por todas las zonas costeras de las islas. Entonces, bueno, yo antes hacía fotos y vídeo, me encuentro con este archivo, como que me supera la cantidad de imágenes que me encuentro allí, la cantidad de materiales, y decido pues empezar a trabajar con el archivo pues desde la práctica artística. Y esto es una de las primeras piezas que la hice para el Baluart, para una exposición que comisarió Necane Aramburu, Ciutat de Vacances, y bueno, aquí lo que hice fue una taxonomía del Hotel Balear. Pues en ese momento me dediqué a buscar pues, todas las postales en las que aparecían los hoteles, bueno, y era un poco pues esta idea de la masificación, ¿no? Del horror vacui y de la cantidad de hoteles, ¿no? La cantidad de hoteles que ocupan el territorio de las Baleares, pero también pensando mucho en cómo se iba organizando el archivo. Y entonces pues pensaba en cómo ir catalogando estos hoteles, pues primero por orden alfabético, luego pues pasan a estar ordenados como por unidades semánticas. Hay un momento que predomina una cuestión de color, hay un momento que predomina más el tipo de montaje calidoscópico que hay en la postal, y luego ya pasan a estar ordenadas de forma aleatoria, bueno, haciendo referencia un poquito todo el rato a cuestiones más de archivística y de nomenclatura y categorización. Bueno, aquí hay un detalle de esto, y esto es que me sirve para introducir luego el proyecto que estamos llevando a cabo ahora, ¿no? la propia playa. Aquí hay unos detalles, ¿no? de estos hoteles que os estaba comentando, que las formas arquitectónicas pues ahora nos resultan como incluso pues muy bellas, ¿no? En comparación con lo que se está haciendo ahora y con lo que hay ahora, y estas escenas tan cotidianas del turismo y tan colocadas, ¿no? Estratégicamente, y estos colores, bueno, pues muchas veces estaban manipulados, incluso podemos ver anotaciones dentro del archivo, pues poner este cielo más azul o dar más amarillo a la playa, ¿no? Toda la construcción de la venta del ocio y del placer, y bueno, este es el Hotel Flamingo, y esto pues el Hotel Los Ángeles, el Hotel Acapulco. Entonces, bueno, aquí estos todos están en una zona que se llama El Arenal, que es una zona ya de turismo de excesos, en el que cada verano nos llega una noticia pues, de alguien que se ha hecho un balcón y se ha tirado por el balcón, o gente practicando sexo. Bueno, es una zona muy problemática, ¿no? También para los vecinos de la zona, que tienen que convivir con hordas de turistas, pero que tienen comportamientos vandálicos año tras año. Pues tú tienes a tus hijos, los llevas al colegio y tienes que pasar por la calle, ver cómo hay gente practicando sexo en la calle y nadie se ocupa, ¿no? O te están tirando bolas de billar en tu casa mientras estás cenando, o sea, porque es que son actos vandálicos uno detrás del otro, y pues para los vecinos que viven en esta zona, pues la cuestión es la convivencia se hace complicada, ¿no? Son visitantes que vienen tan solo a beber, no sé, es un negocio pues que no beneficia a nadie. Y bueno, era curioso también todo el tema de los nombres de los hoteles, porque esta zona era muy rica en una piedra calcárea, que es con la piedra que se ha construido toda Palma, previo a que se convirtiera en este lugar del ocio de exceso. Había piedra muy buena con la que se construyó toda la ciudad, y entonces cuando la gente se iba hacia allá le decían: te vas a hacer las Américas. Y de ahí que los hoteles tengan estos nombres que se llaman Hotel Los Ángeles, Hotel Acapulco, pero bueno, todas estas historias prácticamente no queda nada, porque no hay, pues hay pocos estudios y pocas, o sea, todo esto te lo cuentan los mismos vecinos cuando los vas a entrevistar, la gente mayor que se acuerda. Y bueno, luego había todo el listado del hotel, ¿no? de los nombres de los hoteles, que funcionan como poemas. Realmente los hoteles pues son como, los nombres, bueno, pues apelan a lo exótico, ¿no? Pero también a lo local. Haré una lectura pequeñita de este párrafo de la T, para que veáis que es como muy musical en realidad luego cuando lo lees. El T es Hotel Taconera, Hotel Tagomago, Hotel Tagor, Hotel Tahití, Hotel Talayot,
Hotel Tamarey, Hotel Tampico, Hotel Tesh, Hotel Terreno Campomar, Hotel Cantopa, Hotel Torremar, Hotel El Torrente, Hotel Los Trampolines, Hotel Tres Playas, Hotel Trianón, Hotel Trinidad, Hotel Tropical, Hotel Tropicana, Hotel Tulipán, ¿no? Entonces, bueno, pasamos del Hotel Trinidad al Hotel Tropical en un salto, pero bueno, pues son como curiosos, ¿no?, los nombres cuando te paras. Bueno, entonces ahora iré un poco más rápido, porque si no... bueno, esto fue una de las... bueno, esto es como más una expresión, un pensamiento, un gesto, que es lo que me llevó a hacer luego el siguiente proyecto, que es del que vamos a hablar sobre todo hoy, que es lo que hubiese visto Martín Parr. Aquí yo empiezo a darme cuenta que este archivo es de unas dimensiones y una importancia a nivel histórico, porque es el archivo que enseña cómo se desarrolla el turismo de masas en Baleares, que es un conejillo, bueno, es como un experimento que luego se expande a nivel mundial por toda Latinoamérica, sobre todo los hoteleros mallorquines que han ido a diferentes zonas del sur, además con estas relaciones de poder, ¿no?, que también se experimentaron en Mallorca, ¿no?, un lugar pues más bien precario, rural, donde se aprovecha esa pobreza para poder extraer los recursos, pues se copia este modelo y luego se expande hacia Latinoamérica. Y este archivo es como el ejemplo, ¿no?, la demostración de ello. No hemos conocido un archivo dedicado al tema del turismo similar, o sea, lo estamos buscando, si alguien alguna vez descubre alguno que nos avise, porque nos encantará hablar con ellos, ¿no?, pero que no conocemos ningún archivo dedicado al turismo, y entonces me pareció que era un archivo que requería ser visto por otros ojos, que no yo suelo hacer mi práctica artística con este archivo, sino, y aquí lo que estaba pensando era, bueno, lo que hubiese visto Martín Parr, y entonces se me ocurrió esta idea de decir, bueno, lo que hubiese visto y que hubiesen visto otras personas, ¿no? Y entonces es ahí cuando empiezo a pensar en hacer el proyecto de Uncovering Archive, que es este proyecto más relacional de abrir el archivo a la ciudadanía, a diferentes pensadores, artistas, a que pudieran hacer proyectos releyendo las imágenes desde una perspectiva pues como más crítica, ¿no?, intentando pues buscar estas partes. Bueno, no es un archivo muy del patriarcado, muy de finales de la época del franquismo y bueno, y se ve por todo, ¿no? O sea, el tema de género, el tema de clase, lo que no está, lo que está. Entonces, bueno, lanzamos todas estas líneas basándonos un poquito en toda la idea de Maximiliano Otelo, ¿no?, de activar los archivos y llenarlos de gente, de convertirlos en asociaciones activas de pensamiento político, crítico, activista. Entonces, bueno, estamos poniendo todas estas imágenes en manos de gente para poder reivindicar pues las historias que no se ven en la primera capa de la imagen, ¿no? Y entonces lanzamos pues estas líneas de archivo y cuerpo, archivo y género, paisaje expandido. Y bueno, voy a pasar la palabra a Leli, que ha sido la persona que me ha ayudado a poder llevar a cabo todo este proyecto. Bueno, ahora somos un equipo un poco más grande, pero bueno, que ha sido juntas que hemos podido hacer esto. Yo sola me hubiese quedado absorbida por el archivo. Continúa, si vamos compartiendo el relato. Bueno, comentaba al principio que con la metáfora de que Casaplanas era un bosque, pienso que el archivo es la parte más fúngica del proyecto, que Marina ha explicado muy bien de dónde nace desde la práctica artística, no se puede entender desde otro lugar, no es desde la archivística ni desde la conservación pura, es desde otra manera de acercarnos y dar sentido a los archivos. Marina tiene una concepción de la creación colectiva, poniendo el valor en las miradas, en las relaciones, en las lagunas, un poco con lo que hablamos también de lo fúngico como el concepto de lo pegajoso, ¿no?, en las relaciones entre una cosa y otra, en las memorias, los relatos, el metadata, todos esos entresijos de datos que se da en lo colectivo y en lo relacional, es lo que buscábamos en este programa. Ahora le llamamos Uncovering Archive o Art Investigation Program. Son diferentes maneras de acercarnos a una propuesta colectiva en la cual invitamos a artistas a lo que ponemos aquí en el lema, conservare, conversare y convertire, ¿no? Como que pensamos que un archivo tiene que mantener esa tensión entre la conservación y su uso para que tenga sentido y también así se conserve, ¿no? Otras maneras de conservar. De esta manera se van generando nuevas constelaciones, nuevos órdenes a través de esas miradas que también vamos archivando, a través de estos artistas investigadores, artista / investigador,
no sabemos dónde acaba una cosa, empieza la otra, vamos generando nuevas constelaciones de nuevas miradas, a pesar de que lanzamos unos ejes temáticos que nacen de la práctica artística de Marina, como cuerpo y archivo, o la relación entre Alemania y Mallorca, o temas de tecnología, ¿no? Que también la fotografía fue una tecnología muy reciente, ¿no? A través de estas líneas, luego los artistas generan un microrelato y un nuevo orden que se va generando en lo digital a través de estas constelaciones de este programa. Bueno, nosotros podemos vivir, somos una asociación sin ánimo de lucro y podemos vivir gracias al apoyo de fundaciones como la Fundación Camper, la Fundación Santander, la Fundación Goethe Institut, y ahora recientemente hemos tenido el reconocimiento de la Fundación Caraso, que está muy preocupada por el tema de la sostenibilidad, el arte y la cultura como espacio de conocimiento interdisciplinar, y vamos a estar desarrollando en los próximos años, 24 y 25, un estudio colectivo sobre el impacto del turismo en la vida humana y no humana, las relaciones sociales. El turismo es un tema transversal como temas de género y se pueden enfocar desde muchos ámbitos y es lo que iremos focalizando en las próximas acciones. Bueno, decir que Casa Planas es un proyecto independiente que fue creciendo también de forma orgánica. Estamos muy contentas de decir que empezamos siendo 1, 2, 3, bueno, pues como los inicios de las historias, y ahora somos un proyecto de 6 mujeres que estamos emprendiendo este proyecto desde la producción y la gestión cultural. Voy a comentar algunos de los ejemplos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Voy a ir a explicar algunos de los ejemplos de programas que hemos ido haciendo para que veáis viendo diferentes aproximaciones que hemos hecho en el archivo. Hicimos un proyecto sobre género y las trabajadoras del turismo, las Kellys. Hablamos sobre todo también en conceptos de la migración nacional e internacional que se generaba, una diáspora que se generaba, diáspora-espora, que se generaba por el trabajo turístico y nuevas economías de la globalización. En este caso, como sabéis, los archivos también tienen discurso, los archivos no está todo. Hay muchas lagunas, también es un tema que se ha comentado en otras partes de esas jornadas, y una de esas lagunas eran las trabajadoras del turismo totalmente invisibilizadas. Sin embargo, pues siempre se ve, ¿no? En las fotografías de los hoteles y de las propagandas, se ve la cama toda bien hecha, las mesas puestas, o sea, se ve que hay un trabajo, pero no se las ve a ellas. Es por eso que hicimos un trabajo de mediación y toma de contacto con las memorias colectivas a través de entrevistas a estas mujeres, y a través de este proyecto de Sagalanía, que era un colectivo de Baleares, ellas introdujeron unas fichas, que como se ve aquí en los cajones, en el cual contaban pues, su historia, y de esta manera vamos completando esta misión del archivo. Otro proyecto también era sobre tema de género, el Queer Atlas. Fue un proyecto de una lectura a través de lo queer, porque bueno, ahí es otro ejemplo de cómo la manera de la mirada también genera relato, y quisimos hacer un nuevo orden sobre bueno, pues, toda la cosificación del cuerpo de la mujer en el discurso turístico, que es exagerado, como en las postales, como en una lectura contemporánea, tú puedes ver como varios paisajes a visitar, y una mujer en bikini como también la tienes que conquistar y disfrutar, ¿no? Como veis, el archivo es un espacio vivo, dinámico, plural, y que tiene sentido y se activa a través de las personas que lo habitan y lo piensan y lo leen. Aquí tenemos un proyecto de Pedro G. Romero, que fue uno de los invitados que tuvimos en el archivo, que a lo mejor quieres explicarlo tú. Sí, brevemente, sí. Vale, bueno, pues luego, bueno, pues hacemos convocatorias, bueno, hacemos residencias por convocatoria, luego también tenemos por invitación. Normalmente intentamos invitar a gente que ha sido inspiradora para nosotros, proyectos que han sido los que han hecho que este proyecto se desarrollara. Y bueno, uno de los proyectos que nos había llamado la atención hace unos años pues era el archivo FX de Pedro G. Romero, que es un poco toda la idea del contraarchivo, ¿no? Sobre todo de las relaciones estas que a veces las relaciones que van más allá de la primera lectura, ¿no? Poner 2 imágenes juntas, a veces, o un texto y una imagen, que no es lo obvio, no es lo primero, a veces hasta lo absurdo, ¿no? Que las conexiones que Pedro G. Romero hace a veces pues no tienen sentido, pero bueno, es un poco esa cuestión de querer categorizar todo y poner todo, como encasillarlo todo, y en realidad hay cosas que se escapan del encasillamiento, ¿no? Es una de las debilidades nuestras, ¿no? Del ser humano, tener que dar explicación a todo, y a veces no todo tiene explicación, y un poco toda la obra de Pedro G. Romero pues gira alrededor de estas ideas, y bueno, él está como también con su obsesión con todo el tema de la cultura gitana, entonces estuvo buscando todo lo que... O sea, es que todo es como las constelaciones, ¿no? Por el ojo de... Entonces, bueno, aquí lo que le llamó la atención a Pedro G. fue esta fiesta de Robert Graves, pues una fiesta gitana, luego unas imágenes de archivo de unas cíngaras, y luego, bueno, pues todas las postales, toda la cultura de
de las sevillanas que aparece en la postal. Entonces, bueno, esto es un poco una selección breve, porque había mucho más de lo que seleccionó Pedro G. Romero, así pues y acabó esto en una exposición en el Museo des Baluarts, su previa investigación en el archivo. Y luego este de Sergio Monge, a lo mejor también lo puedes explicar tú. Lo pondremos así como es un vídeo dinámico. Sergio Monge hizo una interpretación a través de la inteligencia artificial. El título de este proyecto era Las costas posibles. Él lo que hizo es dar de comer pues, a una máquina de inteligencia artificial, entrenándole con una selección de postales del litoral balear, y la máquina fue generando pues, nuevas imágenes artificiales que aparte son como muy orgánicas, un poco como la erosión, ¿no? También de lo que pasa pues, con el mar o con el viento, que también tiene que ver con la memoria, ¿no? Y la transformación del paisaje con una herramienta totalmente artificial y digital, al mismo tiempo tiene una estética muy orgánica. No me quiero entretener mucho porque queremos contar como más proyectos. También tenemos otro proyecto, bueno, hemos elegido algunos como más relacionados con el mundo fungi. El proyecto de Corentin Lemestre es un programa que hacemos con la Euroregión, que son proyectos europeos. Ella lo que hacía es una reflexión sobre las imágenes y la naturaleza que estaban en las postales, en lo orgánico que estaban en las postales, para vender eso exótico del imaginario turístico, y cómo la identidad de esas plantas se vendían como autóctonas cuando nada es autóctono, ¿no? Al final la vida pues al final tiene su flujo y su migración, y estas plantas pues no eran propias de Baleares ni mucho menos, sino que también habían venido pues con los cambios migratorios, y ella hablaba pues de toda la vegetación periférica de la imagen que también daba identidad y construía la identidad del paisaje. Vale, y ahora ya acabando, pues nada, lo que decidimos hacer hace 2-3 años también nos dábamos cuenta que todos los procesos, pues muchas veces nos faltaba, porque bueno, al final tampoco exigimos que haya una superproducción, porque entendemos que los tiempos son cortos, tampoco pues damos honorarios y algo de dinero para producción, pero bueno, al final pues decíamos, bueno, queremos que de alguna manera quede algo, como algo más material que pueda perdurar en el tiempo de todo lo que ha ido pasando a lo largo de las residencias. Entonces ahora tenemos esta pequeña colección de publicaciones que hacemos. Bueno, esto en específico es un proyecto que se hizo sobre la cuestión de los cuidados. Lanzamos una convocatoria de archivo y maternajes y cuidados, y bueno, nos dimos cuenta de que aparecía un montón de cosas, ¿no? Porque luego vas mirando en el archivo todas las imágenes de, por ejemplo, bodas, bautizos y comuniones, pues quién está siempre cuidando a los niños, ¿no? Bueno, en este caso era un proyecto sobre una mujer que había cuidado, esta chica, bueno, ganó la convocatoria, venía de Perú, a ella le había cuidado una persona que no había sido su madre, entonces estaba buscando otra persona que hubiese podido cuidar de una cuidadora que hubiese podido estar en España, y se dio cuenta de que siempre aparecía la mujer como en la misma situación y aparecían fotografiadas de la misma manera, ¿no? En las mismas situaciones. Entonces hizo esta comparativa, y esto es una de las, entre los dos archivos, entre el que ella ya había hecho previamente de la persona que la había cuidado a ella, y luego pues una cuidadora que encontró en el archivo, y se hizo esta publicación. Y nada, ya era para acabar con algo así un poquito como alegre, pues el proyecto de Ángela Bonadíes, que inspirada en un proyecto de Grete Stern, pues buscó todos los besos que pudo encontrar en el archivo de bodas, bautizos y comuniones. Y bien, pues acabar así. Y muchas gracias. Creo que ya. Primero, agradecer mucho a la organización, y sobre todo a Sara y a Celina, que no sé, no la veo. Porque, bueno, esto es un archivo en proceso, y es un archivo que lo inicié como más formalmente a partir de una residencia, y también agradecer aquí a Flavia, de Hablar en Arte, la residencia Notar, que por cierto comercial está con la convocatoria abierta. Entonces, bueno, en ese momento era como una idea básicamente cuando conversé sobre esto con Sara y con Celina, y tuvieron como fe y confiaron en que había algo aquí en este proyecto, y me invitaron a participar. Entonces, primero quería leer un textito que es parte, como un antecedente de este proyecto, es parte de un texto que yo había escrito para la plataforma La Escuela Art, que es una plataforma de arte educación virtual.
Y bueno, dice, un sentimiento común que compartimos en Centroamérica es el de la invisibilidad. Nuestros amigos en México no saben exactamente cómo es el mapa de esta región. Nuestros amigos en el sur del continente ni siquiera saben en qué parte del mapa ubicarnos. Incluso dentro de los mismos espacios de investigación, las convocatorias, las mesas, las ponencias, se suelen excluir los temas centroamericanos. A pesar de esa invisibilización, desde esta región existen experiencias particulares, una producción de conocimiento que se manifiesta en formas de hacer, en prácticas artísticas, en textos, en mapeos, un conocimiento que no está siendo reconocido ni legitimado del todo. Entonces, un poco mi necedad por hacer archivo tiene que ver también como con la idea de pensar Centroamérica y de poner a Centroamérica en el centro, justamente hacer Centroamérica visible. Estos 3 proyectos de formación artística en realidad son 3 proyectos que van más allá de la formación artística y que surgen de las necesidades y que surgen como de experiencias situadas y un poco en respuesta a contextos difíciles. Entonces, un poco parte de este archivo también es el contexto centroamericano y lo que pasa en cada uno de estos 3 países. El archivo está formado por los contextos de 3 proyectos que son el Creatorio Artístico Pedagógico en Guatemala, la Escuela Experimental de Arte en Honduras y Espira la Espora, que es muy curioso que esta mesa sea la mesa de la Espora también, porque bueno, ya desde el 2004 Espira estaba pensando desde ese lugar. El contexto del Creatorio Artístico Pedagógico está muy vinculado, como les decía, con el contexto guatemalteco. En Guatemala hay una población indígena muy grande y también hay muchísima discriminación frente a esa población. Hay unos niveles de analfabetismo, de desnutrición, ¿verdad? Que son como cosas que una no se imagina que existan tan cerca y en su propio contexto. Y frente a eso, Esperanza, que es la que está abajo a la derecha, y una colega de ella, Flor Yoque, conforman este proyecto del Creatorio con el fin de dar herramientas de pensamiento artístico, de pensamiento crítico y herramientas políticas también a niños y jóvenes de la ciudad de Guatemala. Entonces, bueno, afortunadamente el CAP continúa activo y es un proyecto que ha podido también concretar su memoria, y eso que está ahí al centro es la portada del libro de una constelación de 10 años de CAP. Entonces, es un proyecto que tiene ya 10 años trabajando y 10 años de generar experiencias y de generar como formación. El proyecto de Honduras, la Escuela Experimental de Arte, fue creado por 2 artistas visuales, Lucy y Lester, que Lucy la podemos ver aquí hablando en esa fotografía al lado izquierdo abajo. Y bueno, Lucy y Lester también están en la fotografía de la derecha más arriba. Y ellos conforman este proyecto porque ellos se forman como artistas visuales en un espacio con un diseño pedagógico muy fuerte y sienten que como que esos 2 universos no pueden estar separados. Entonces ellos forman este proyecto en el que intentan como conjugar tanto el diseño pedagógico como la experimentación y la epistemología artística en un solo espacio, ¿no? A través como de una sola herramienta y no en 2 maneras separadas. Y en su proyecto han conformado como varios espacios dentro de la escuela. Uno es la plataforma Nómada, que es una plataforma que da herramientas de profesionalización para artistas emergentes. Y también tienen, como se ve arriba a
a la izquierda, a la derecha, perdón, un proyecto de formación en artes y oficios que está específicamente dirigido a comunidades marginalizadas de Tegucigalpa. En Honduras, en el 2011, 2014, ahí ya no sé, hubo un golpe de Estado. Y bueno, hubo de estos golpes de Estado de facto, ¿no? Que son golpes de Estado que hace la Asamblea Legislativa y que nombran a alguien de presidente, y hubo gobiernos, digamos, gobernando desde ese lugar como de facto hasta el año pasado. Hasta el año pasado hubo elecciones y se reeligió una candidata que no, ¿verdad? Que no era como la continuidad de este gobierno de facto. Y Honduras también es de los países más peligrosos para defensores ambientales y de derechos humanos, son constantemente asesinados. Ahí hay una fotografía de una manifestación por Berta Álvarez, y también ha habido, sobre todo en el 2011 fue el golpe de Estado, sobre todo en el 2014, 2015 hubo muchísimas manifestaciones en contra de ese gobierno de facto, no recuerdo el nombre en este momento, pero fuera. Hubo muchísimas manifestaciones y igual, ¿verdad? Es un contexto, es un país lleno de violencia, es uno de los países más violentos del mundo. Y eso hizo también que Lester y Lucy tuvieran que emigrar, y en el 2015 deciden poner en pausa el proyecto, se mudan a Bogotá y en Bogotá lo vuelven a reactivar en el 2017. Y es interesante porque un poco toda su metodología y todo su ejercicio de construcción del proyecto, ellos trasladan ese conocimiento a Bogotá, y ahora están trabajando directamente con la Feria de Arte de Bogotá, y todo el programa de formación y todo el programa de mediación es el mismo programa que ellos construyeron desde Plataforma Nómada. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Este conocimiento que se produce en Centroamérica se lleva a otro territorio y está haciendo como recibiendo reconocimiento, y está siendo como muy exitoso el programa dentro del programa de la feria. Y bueno, a pesar de eso, de que están en Bogotá, ellos no dejan de ver a Honduras y no dejan de ver a la región en general, y actualmente también están desarrollando este año la convocatoria del Nómada 8, ya llevan 8 ediciones de la plataforma Nómada, y está ahora pensada no solamente en Honduras, sino que piensan como en Honduras y otro país en cada edición. Honduras y Nicaragua fue la anterior, ahora Honduras y El Salvador, y eso, como verdad, siempre esta mirada como situada ahí en el territorio. Y el último proyecto es el proyecto Espira la Espora de Nicaragua, que es pensado por Patricia Belli, que es la que está en la imagen, la del vestido naranja. Y bueno, Nicaragua tiene una dictadura desde el 2006. Bueno, no exactamente desde el 2006, en el 2006 llegó Ortega al poder y se reeligió en el 2011 y se volvió a reelegir, ¿verdad? Y se ha vuelto a reelegir constantemente. Las últimas elecciones en el 2021, creo, estaban todos los candidatos presos, encarcelados. Toda la prensa tiene que trabajar afuera de Nicaragua para poder hacer prensa de verdad. En el 2018 hubo un levantamiento civil, hubo manifestaciones súper intensas que terminaron con más de 300 personas muertas, la mayoría jóvenes, estudiantes, universitarios, y con 30,000 personas que se refugiaron en Costa Rica. Entonces, de ahí como mi interés y mi cercanía con lo que pasa con Espira. Y bueno, mucha gente más también que se fue a otros países. Hay también mucha migración en Estados Unidos y en España, sobre todo. Y bueno, Espira, como frente a ese contexto, igual ha intentado como construir herramientas de pensamiento crítico y un poco como generar
herramientas, ¿no? de bienestar, ¿no? Como un poco para poder sobrevivir ese contexto, para poder generar encuentros, para poder generar diálogos. En el proceso de la dictadura tuvieron como que bajar el nivel, dejar de encontrarse, dejar de generar proyectos. Y después de eso, en el 2019, cuando las cosas estaban como un poco más estables, comenzaron como a hacer alianzas a través de la cooperación internacional para poder hacer sus proyectos en otros países de Centroamérica, porque en Nicaragua era imposible. Y bueno, tristemente, en el 2021, Espira tuvo que cerrar su cédula jurídica, cancelarla y terminar con todo el trabajo que estaba haciendo por presiones de la dictadura. Entonces, esa es como básicamente la razón por la cual yo me puse a construir esta cartografía, porque vi como la importancia que tenía Espira para la región en muchos sentidos y que en todo ese contexto súper complicado no habían tenido la posibilidad aún de construir una memoria de su proyecto. Espira es como un espacio vital para Centroamérica porque uno de sus, voy a adelantar, uno de sus proyectos principales es eso que está ahí, que son las residencias, que eran residencias pensadas para Centroamérica. Y cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría, que era otra cosa que no tiene mucho que ver con esto, entrevisté a una serie de artistas centroamericanos y siempre me decían, es que en Espira tal cosa, es que cuando estuve en Espira tal cosa. Y como que comencé a armar un mapa en mi cabeza, ¿no? De la cantidad de gente que estaba vinculada a Espira, como en la escena actual, o que estuvo, o que pasó por Espira, y que no existía una memoria, no existía una página web, no existe un libro, no existe como un solo espacio donde uno pueda de verdad llegar y encontrarse con la importancia de Espira para una región. Entonces, pues eso, me puse como que me di a la tarea de ayudarles a construir esa memoria también, como a hacer una construcción colectiva de esa memoria y a buscar fondos. Y ese primer fondo como el empujón fue la residencia, que estuve aquí entre junio y mayo, hablando con Nicaragua, con Honduras y con Guatemala, en 8 horas de diferencia, pero porque los recursos y el tiempo estaban acá y no allá. Entonces, pues eso, me vine a hacerlo. Y bueno, esto que está aquí, que es un poco el mapa de la cartografía, como lo que intenta dar cuenta de la sección de rapaces dentro de todo el universo de Espira, ¿verdad? Es como estos vínculos centroamericanos entre varias instituciones, entre varias personas, y algunos hay como documentos que incluyo dentro de la cartografía. Bueno, aquí quería enseñarles como esta idea. Esto es una ilustración de una publicación que hizo Espira en el 2007 para recaudar fondos para darle continuidad al proyecto. Y ahí no se ve como donde está Exit, Jóvenes Creativos Rapaces, está con la espora, como eso que les decía, desde el 2004 ya estaban como pensando muy adelantadamente. Y sobre todo como este proyecto de Espira tiene como esas características de impulsar como la experimentación artística, de trabajar esto como desde la epistemología del arte, desde el pensamiento creativo, como generar un saber posicionado. Y bueno, se divide en esa serie de proyectos, Exit, que son las exposiciones itinerantes, que eran exposiciones que viajaban por varios países de Centroamérica, y eso implicaba como fortalecer redes, implicaba como hacer alianzas con otras instituciones, invitaban artistas, ¿verdad?, de los diferentes países de Centroamérica, se vinculaban los artistas emergentes con los posicionados, era como que cada elemento de la plataforma era como un espacio muy potente. Jóvenes Creativos era el espacio justamente como dirigido a niñas y jóvenes, como una especie de preescuela o de, ¿verdad? Como de
de anteescuela, Rapaces, de lo que ya les hablé, las residencias, y Tacón es como el programa más sostenido que tiene Espira, que era un programa de formación de 8 meses, que la gente hacía todos los años, por 5 años, 6 años, porque cada edición tenía un tema distinto, entonces se invitaban a personas distintas para abordar ese tema, ¿verdad? Y algo como por lo cual hice algo por lo cual hice la cartografía era porque me interesaba, en primer lugar, encontrar las cosas que fueran comunes a los 3 espacios, las cosas que hacían como especiales o que hacían que daban cuenta como de una serie de prácticas comunes, ¿no? Entonces una de esas son las exposiciones, es como una de las características que comparten. Y la otra, esta idea de diseñar procesos como modulares de 8 meses, de 6 meses, atravesados por un tema transversal. Y luego también me interesaba mucho encontrar cuáles eran estas particularidades de cada espacio y cómo esas particularidades respondían a los contextos. Bueno, esto que estamos viendo es un programa que se llama Obsidian, que me lo presentó Jo, de Todo por la Praxis, en una visita de la residencia al archivo de Todo por la Praxis. La intención de poner mi computadora era porque el archivo está ahí, poder como interactuar con el programa y mostrarles, ¿no? Cómo se van viendo las redes dentro de esta red más grande. Pero aquí estamos viendo como las partes que yo les señalaría, digamos, si les estuviera mostrando mi computadora. Les decía entonces que este espacio de Guatemala, por ejemplo, tiene la particularidad, a diferencia de los otros, de que tiene una visión del arte como el arte como bienestar, o que tiene una visión como más terapéutica, digamos, porque Esperanza es psicóloga. Entonces, Flor y Esperanza, las dos son psicopedagogas, pero Esperanza además es psicóloga y son artistas visuales también. Y entonces este componente como de verdad de pensar en un espacio terapéutico, en un espacio como de acercamiento, en un espacio seguro, un espacio cuidado para estas poblaciones de personas jóvenes que no tienen demasiadas oportunidades, es como una cosa clave dentro de ese proyecto. Y en el caso, por ejemplo, de la Escuela Experimental de Arte, algo que es particular es, bueno, esto que les decía, que tienen como una estructura de diseño pedagógico muy estricta, que les permite como hacer talleres en los que van a confluir como esta idea del arte como epistemología, un ejercicio crítico y algún conocimiento como práctico atravesado en el medio, ¿no? Como en estas herramientas de profesionalización que les decía, pero no es como que las cosas no hay como talleres separados de cada cosa, sino que en los mismos talleres sucede todo. Y bueno, también el proyecto está activo y tiene financiamiento, como les decía, de la Feria de Arte de Bogotá. Entonces, NOMA tiene una página web, tiene un registro, ¿verdad? Tiene como su propia historia. Y Espira, pues Espira lo que tiene como son una serie de documentos con los que yo he estado trabajando para justamente tratar de construir, ¿verdad? Esa memoria. Y la base metodológica, que es como el centro de todo, son los talleres de crítica, que me encantaría tener espacio para profundizar sobre eso, porque es como una metodología maravillosa. Pero bueno, básicamente es una metodología como dialógica que está atravesada o en la que convergen, digamos, la teoría, la historia, los referentes, la técnica, pero como en la praxis. Esa es la imagen de Rapaces, esa es un poco la imagen de Tacón, donde se repite también como la presencia de estos talleres de crítica.
Y estos son básicamente como los documentos que yo he ido recuperando. La mayoría son documentos digitales que están o en Facebook, ¿verdad? De Spira, en redes sociales de las personas que han coordinado o integrado de alguna manera Spira. Y lo que hago es, bueno, eso, como registrar cuáles son las personas que participaron, cuáles fueron las personas instructoras, coordinadoras de los talleres, de qué año son las ediciones, ¿verdad? Como un poco tener también el registro del afiche, de la convocatoria. Pero bueno, sí, es un trabajo eso que apenas inicia, está haciendo un trabajo colectivamente. En el caso de Spira, estoy trabajando como de la mano con el hermano de la fundadora, el hermano de Patricia. Él tiene mucho registro fotográfico y tiene acceso a mucho material que puede digitalizar. También estamos como buscando fondos para que él no tenga que hacer eso gratis, ¿verdad? Y yo por el momento lo que estoy haciendo es eso, descargando las cosas de internet, almacenándolas en un disco duro para que no estén como nada más, ¿verdad?, en propiedad de los servidores. Y sí, eso es como un poco, muy grandes rasgos como de qué va este archivo, que tiene como un impulso político muy grande, ¿verdad?, en relación a estas condiciones que tiene Nicaragua específicamente. Y en relación también como a este tema de las esporas y las diseminaciones, quería brevemente compartir un proyecto que deriva un poco de mi cercanía con Spira. Este es otro proyecto de archivo que está casi publicado, pero todavía no, y que estoy haciendo con Miguel Díaz, que es un exalumno de Spira, que participó tanto en las residencias de Rapaces como en el proceso de Tacón. Él es Nica y estamos construyendo como este archivo de una memoria binacional de lo LGTBIQ, pero que también está atravesado por los conflictos fronterizos y por las tensiones políticas que hay entre los dos países. Y la imagen que están viendo es el río San Juan, que es el límite que nos divide y que es causa de muchísimas tensiones y disputas, y incluso así a nivel internacional. Y bueno, básicamente sobre el río colocamos una línea del tiempo que tiene tanto como fechas que son importantes para ambos países en relación a lo LGTBIQ, pero también tiene como fechas y momentos que nos vinculan históricamente, ¿no? Como ser un territorio que tuvo población chorotega, ¿verdad?, antes de la conquista, por ejemplo. O, no sé, otra serie como de fechas políticas que tienen que ver también con cosas que pasan en ambos países. Pero este vínculo con Miguel sucede también como a partir de muchas semillas, ¿no?, que ha dejado Spira en el camino. Entonces quería como seguir tirando ahí las ¿cómo se llaman?, las hifas de los hongos. Muchas gracias, Marga, Lelí, Marina y María Belén, por estas maravillosas presentaciones. Estábamos con Lucía aquí viendo un poco también cómo... bueno, primero preguntar también a vosotras si tenéis unas intervenciones, si queréis pues preguntar cosas a las ponentes, y también pensábamos, ¿no?, que la espora, que es la manera de reproducirse de los hongos, de una de las maneras, ¿no?, este amor que se va diseminando por el mundo, veíamos también que había esta relación en todos vuestros archivos, ¿no? O sea, las esporas también como cuidar como el amor a las personas que reflejan el archivo, en el caso de María Belén, como el amor a estas personas y la preservación de su memoria y de vivir en común. Como decías, como esto también ayuda colabora a diseminar este archivo a la vez que lo hace más fuerte entre sí. No sé cómo explicarlo, son estas esporas que se cierran en el archivo y a la vez lo
lo diseminan en 1000 partes distintas. También en el caso de Casaplanas, ¿no? El amor a Mallorca, como esa tierra preciosa, prometida, y como pues en vuestro es un amor más complicado el caso del archivo de Casaplanas, pero como también las personas que lo activan, como tienen ese amor, ¿no? Por las fotografías, por el trabajo hecho. En el caso de Marga, también amor y cuidados entendido como la educación, ¿no? Esa práctica de amor y cuidados con las personas que nos rodean, con el mundo que nos rodea, y como Marga también pues diseminas toda esta práctica que tú has conocido y que has podido ver, y cómo la relacionas y la pones en... Así que no sabemos si hay preguntas en el público. Me parece que ahí hay una compañera con micrófono, ¿verdad? ¿Sí? O si alguna de vosotras quiere... ¿Sí? Quería preguntar, como súper rápido y puntual, si el archivo de memoria trans se puede visitar en algún lugar, como si se aloja en un lugar y se puede ir a... Quieren comenzar la de estudio o algo así, si reciben gente para visitar el archivo, en el fondo. Bueno, primero tenemos nuestra página virtual donde tenemos nuestro catálogo para poder ser consultado, incluso dentro de las investigaciones que se pueden llegar a hacer. Está abierto con 5 campos, pero si alguien se interesa, están los 35 campos que se utilizan en la archivística para la descripción de las distintas fotos. Y publicados está más o menos el 20% de nuestro archivo. Después, no está abierto al público. Pero sí, cuando hay alguien especial que quiere visitarnos, nos escriben por el correo electrónico y hacemos una recepción. Es una cuestión de protección del espacio, de que no hacemos público nuestra dirección. Pero cuando nos escriben por mail, que dicen, bueno, conocí a Belén, que estuve en tal lado y demás, hay un filtro que hacemos en la cual se puede visitar siempre y cuando quién es la persona, o sea, si es un investigador o si viene alguien que me conoció en un congreso y quiere continuar haciendo esa investigación, por decirlo de alguna forma, o conocer el trabajo, se puede perfectamente. Tenemos un espacio físico gracias a International Trans Foundation, que hace 2 años que tenemos oficinas. Antes de ese tiempo, nosotras trabajábamos en casas particulares. Y nos juntábamos una vez a la semana para hacer el trabajo. Hoy al tener una oficina podemos trabajar 4 días a la semana. Y algo que me olvidé también de decir, que nosotras tenemos contratadas 5 chicas trans mayores de 50 años, que lo primero que hicimos con las compañeras fue una alfabetización virtual, enseñarles cómo se prende una computadora, cómo se conecta un escáner a esa computadora y demás. Y tenemos 2 profesoras, una en archivística y otra en conservación, que están constantemente trabajando con ellas y haciéndole una capacitación sin que ellas se den cuenta que se están capacitando día a día cada vez que están trabajando. Es un comentario, pero es complementario. ¿Se me escucha aquí? Es un comentario complementario sobre el mundo fungi que descubrí hace poco, que me parece que puede ser de interés para todas. Otra de las funciones, aparte de las esporas, ¿no? Que es a lo mejor más conocido de las setas, una función que tienen en el ecosistema es la de informar. Los árboles en el ecosistema utilizan también las setas para informarse unos con otros. Por ejemplo, aquí ha muerto un animal, hay nutrientes, venir para aquí crecer, o aquí hay un exceso de humedad o falta de humedad. Entonces son activadores y alarmas de información que también un poco los archivos cumplen esa función de compartir este conocimiento y que se activa a través de las personas, ¿no? Me parecía bonito esta analogía. Sí, bueno, primero muchas gracias a cada una de las presentaciones. Estoy acá atrás, Belén. Y en realidad quería quizás preguntar 2 cosas un poco diferentes. Una ligada a cuestiones de activación y circulación, digamos. Por un lado, por ejemplo, cómo el archivo trans, una vez que ya se decide, voy a ir con cada una, pero cómo el archivo trans, una vez que ya decide hacer visible, ¿no? Poner en el espacio público, entre comillas, ese material que venía del espacio privado, ¿cómo pasa a, por ejemplo, hacer exposiciones? ¿Cómo piensan ustedes la exposición a partir del archivo, por ejemplo?
o bien como en el caso de Casaplanas, cómo sucede, que han mencionado, pero el trabajo, cómo ven el trabajo de activación a través del trabajo con artistas, por ejemplo, pero también cómo eso impacta, que alguna cosa se dijo, pero cómo eso impacta sobre el propio archivo. ¿Qué modos de activación, circulación, qué significa para el archivo poner o elegir o definir ciertos modos de activación y circulación y cómo esto impacta o no al archivo? Y lo mismo esto es más complejo, pero sobre cómo ves tú las posibles activaciones y circulaciones, ¿no? Un poco en ese sentido. Como todo archivo, comenzamos en el momento que nos llega la donación. En el momento que nos llega la donación, le pedimos permiso, qué fotografías se pueden mostrar y qué fotografías son solamente para guardar y en la conservación. Entonces ahí hacemos una diferenciación de qué material se puede mostrar y qué no. Por ejemplo, tenemos activistas que están desnudas, en las cuales ya desde nuestra visión no son visibles esas fotografías en ningún tipo de espacio, por ejemplo. Y, qué sé yo, por ejemplo, en mi tema particular, la fotografía donde está mi mamá no son visibles por una cuestión que ella no quiere. No porque tenga una mala relación conmigo, sino porque no quiere estar visible en distintas cuestiones de lo que nosotros hacemos virtuales. Después, una vez que ingresa el material, tiene el mismo proceso que todos los archivos: limpieza, catalogación, conservación en papel pH neutro, y entra a un depósito con la conservación y con el espacio correcto, con el control de humedad y demás. Pero ahí viene la segunda parte de nuestro trabajo, que es volver a sacar ese material y poder construir desde exposiciones, libros, podcast, radionovelas, publicarlas en las redes sociales y prestarlas o alquilarlas para distintos, desde una casa que pueda hacer remeras o el libro de las malas, utiliza una foto del archivo. No sé si conocen un libro muy conocido de Argentina, de Camila Sosa Villada, que en la tapa hay una foto de dos chicas arriba de un caballo. Eso es una foto del archivo. Entonces, la primera parte es, desde el momento que nos entra la donación de la compañera, le pedimos permiso de qué fotografías se pueden usar y cuáles no, y ya ahí entra nuestro protocolo de qué se usa y qué no, y después nosotras tratamos de que el archivo le llegue a la gente mediante todos estos trabajos, desde Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, para que les llegue como la mayoría de la gente que ve el trabajo, y muchas veces se interioriza sobre nuestro proyecto desde esa forma. No sé si lo respondí bien, lo que me preguntaste. Vale, no, en relación a cómo, bueno, cada vez hay más capas de respuestas a lo que nos comentabas de lo que se aporta y de lo que se va generando a través de las residencias. Porque, bueno, va pasando el tiempo y cada vez hay, o sea, en principio como concebíamos el espacio del archivo como un lugar utópico, ¿no?, de construcción de posibles futuros mejores, ¿no?, de utilizar los archivos del pasado como para pensar en un futuro mejor. Y esta era como la base y nuestra idea, y bueno, lo estamos consiguiendo como a nivel de poder, pues, reflexionar sobre el turismo y sobre las consecuencias que tiene un territorio, porque un territorio que el 90% de su economía se dedica, es como un monocultivo, o sea, no te puedes salir te tienes que dedicar a esto, parece que si no te dedicas a esto, pues estás como condenado a fracasar. Entonces, bueno, es como una utopía poder vivir de la investigación, del arte y de la crítica de esta cuestión en Baleares, ¿no? Es que a veces se habla como de Sicilia sin muertos, ¿no? O sea, es como una especie de mafia, que no hay muerte, pero bueno, que no te puedes tampoco ahí a poner a criticar según qué. Entonces, bueno, nos lanzamos al vacío diciendo, pues vamos a
a intentar destapar, ¿no? Pues todas las consecuencias, ¿no? de la sobreexplotación de un territorio, pues sobre todo pues, a nivel de precariedad, ¿no? O sea, de relaciones de poder, a nivel de, por ejemplo, de la incapacidad de poder acceder a la vivienda de la mayoría de la gente local por el turismo residencial, ¿no? Todas estas capas de lectura, como de medio ambiente. Nosotros estamos pues, en la frontera entre Europa y África, al sur de Europa, somos el Parque de Recreo del Norte, nos hemos tenido que dedicar a esto, no podemos salir de ello y bueno, ya estamos empezando a padecer las consecuencias del cambio climático con las temperaturas pues, extremas en verano. Entonces, bueno, pues nos ponemos como lugar, ¿no? de reflexión, ¿no? sobre todas estas cuestiones que nos parecen urgentes y al mismo tiempo nos parece importante mantener el archivo, conservarlo. Entonces, bueno, en ese sentido lo que se aporta y lo que aportan todas estas lecturas pues son todas estas visiones críticas que también quedan registro de ello, cosa que bueno, pues nos motiva y es nuestro sentido de vivir y de hacer todo el proyecto, pero luego genera una cierta contradicción y nos estamos dando cuenta que yo ya lo preveía, porque pensaba, me estoy metiendo en un terreno pantanoso, porque claro, luego voy a querer que me ayuden a conservarlo y a digitalizarlo. Y si me pongo aquí a criticar pues, la base de nuestra economía, luego cómo voy a conseguir que hoteleros o gente con recursos, como por ejemplo pues, inmobiliarias, con poder económico, pues me puedan ayudar. Pero dije, bueno, voy a jugar igualmente, ¿no? Y entonces, claro, ahora nos estamos encontrando y nos estamos enterando ahora realmente, o sea, llevamos mucho tiempo pidiendo ayuda para la digitalización porque pensamos que es importante que estos materiales queden. Por la historia del turismo, sí, también, pero también porque son documentos que muestran cómo era nuestro territorio, ¿no? y conforman parte de nuestra identidad y nos parece importante que se conserve, pero claro, cuando vamos a tocar estas puertas pues nos damos cuenta de que nos están abriendo y ya nos ha llegado, porque tenemos algún topo metido en algún lado, de que tienen miedo de colaborar con nosotros porque nos consideran una entidad antiturística. Porque es que en Mallorca funciona así, o estás con nosotros o estás contra. No hay una posibilidad de decir, bueno, nos tengamos puentes porque vosotros también tenéis que repensar el sistema que estáis ocasionando, porque es que es una obviedad que no tiene un futuro. O sea, tiene que repensarse el sistema capitalista y el sistema industrial turístico. Incluso lo dicen también y hacen congresos de esto y salen los periódicos de que tienen que repensarse, ¿no? Pero al mismo tiempo les da como un terror asociarse. Y alguien me hizo una reflexión el otro día y dice, es que a lo mejor no les interesa que se conserve este turismo porque es vuestro archivo, porque es la documentación de lo que han hecho y lo que ha pasado. Y yo pensaba, no, yo creo que es más bien desidia. Pero ahora, desde el otro día que nos hemos enterado de que, porque estábamos colaborando con una chica que también pedíamos subvenciones conjuntamente y ella estaba metida con una entidad, nos dijo que no, que tenían miedo de colaborar con nosotros. Y pensé, ostras, es que al final va a ser verdad este miedo de destapar, ¿no? Bueno, ya está. Y entonces, ¿qué está destapando? Pues está destapando todas estas lecturas que para nosotras son positivas, pero de repente te destapa decir, a ver si ahora no lo van a querer conservar. Bueno, que no sé, al final, y esto claro, entristece, ¿no? Al final, como a nivel de la humanidad, ¿no? Del vicio del capitalismo. Seré muy breve para no tomar tiempo, seré muy breve, solo quería mencionar en relación a la activación. En nuestro proyecto es muy diferente a las de las compañeras. Nosotros no hemos creado un archivo, sino que partimos de un archivo que solíamos decir, que ahora estamos ya más acostumbradas, no solíamos decir que estamos haciendo un despertar del archivo, ¿no? Es un archivo que estaba dormido, que estaba parado, que estaba cerrado, que no tenía sentido de ser. Para nosotros la activación es la raíz, es el sentido, o sea, no se puede entender si no es desde la activación, desde abrir las puertas, desde mover las cajas, resignificar el contenido de este archivo desde la práctica artística y de lo colectivo. En mi caso es como que hay dos partes, como que una cosa es la cartografía y eso yo quisiera como poder hacer una publicación web digital, ¿verdad? Que eso sea como accesible y donde se puedan como entender todas estas relaciones. Pero bueno, estoy en eso, ¿no? Trabajando en eso. Creo que eso es como más cercano y más posible y más inmediato. Y luego está como lo que estoy haciendo con Espira, que sí estoy como tratando de recuperar este archivo o de armar este archivo. Pero también, bueno, no es un trabajo como solo mío, ¿verdad? Es algo como que tengo que hacer en diálogo con la gente de Espira,
con Ale por ahora, pero después tengo que ver con Patricia, como, ¿verdad? Que de este material quieren que sea público, que de este material no. Yo lo que estoy haciendo en este momento básicamente es como tratar de reconstruir, ¿verdad? Cuáles fueron las ediciones de Tacón, cuáles fueron las ediciones de Rapaces, quiénes participaron en esas ediciones, y para eso es como que estoy utilizando la información de los documentos. Y yo quisiera eventualmente también como por lo menos poder tener eso accesible, esos documentos como en una plataforma o en un servidor que no fuera como en donde está ahora redes sociales, que no sea nada más en mi disco duro externo, sino como en una plataforma como Archive.org o algo así, ¿verdad? Pero eso ya no depende de mí. Y de alguna manera también poder asociar un poco una parte de ese archivo y de esos documentos con la página que contendría la cartografía, pero pues eso está todo en proceso muy temprano. Gracias. No sabíamos si había más preguntas, si queréis. Dejo un tiempo, ¿no? Sí, Fer. Un comentario porque me pareció muy como sugerente la imagen final que mostraste, Magda, de esa frontera con los puntitos que no se veía bien. O sea, que bueno, era como misterioso para quienes no conocemos la experiencia porque había, los colores estaban a los dos lados de la frontera, había algo como de esa frontera un poco ahí como traspasándose. Y me hacía pensar un poco también en el archivo de la memoria trans, que siento que también tiene, o sea, tiene algo como de, que vos contabas, Belén, ¿no? Cómo los documentos han atravesado fronteras, como las experiencias de exilio, cómo el mismo archivo se ha convertido en algo que ha traspasado por las fronteras nacionales, y esa idea de que el nombre se reitere, más allá de que después tenga el apellido, bueno, archivo de la memoria trans de Chile o qué sé yo, pero me parecía, o sea, como al verlo, me hizo un poco preguntarme también un poco por los archivos de las disidencias sexogenéricas, que a veces tienen esa cuestión, digamos, de cuestionar un poco o de tensionar al Estado-Nación o explicitar las fronteras del interior del Estado-Nación, ya sea por la cuestión, por ejemplo, legal o por estos exilios obligados o porque, bueno, la violencia, no sé, como que es más un comentario y una sensación que me dio al ver esa imagen que me resonó un poco entre sus dos presentaciones y cómo ahí hay algo que a veces desde el archivo también desestabiliza esta idea tan fija de nación que tenemos, ¿no? Y como ciertas experiencias de vida que estos archivos registran permiten abrir como otras cuestiones que resultan estas fronteras tan institucionalizadas que tenemos. Claro, simplemente como un comentario, pero me pareció muy bonito cómo podía ver eso. Algo que más que una pregunta es simplemente y muchas gracias por la Básicamente nosotras no pensamos en las fronteras, básicamente es eso, porque lo que nos unió fueron las violencias y la desidia, el abandono de los distintos estados. Precisamente, por ejemplo, nosotras, nuestro archivo es financiado del extranjero, no utilizamos dinero del Estado argentino. Y hubo un momento con el gobierno anterior que se está yendo, que también era de derecha, cuando tuvimos el primer financiamiento de Ibermemoria, ellos estaban preocupados qué iba a pasar con ese archivo, y nosotros les respondimos precisamente lo salvamos de ustedes. O sea, no los queremos y no los necesitamos porque si este archivo se pudo hacer de que cada una compañera armara esa colección para que llegara a nosotras y armar ese archivo, creo que estamos capacitadas como para poder continuar protegiéndolo precisamente del Estado.
Y esa migración que vos vas diciendo hace de que nosotros tengamos desde archivos, como mostré, de vestidas de azul, fotos originales de ese momento, como la misma migración de las mismas compañeras que venían a Europa, y aquí se encontraban venezolanas, colombianas, paraguayas, peruanas, argentinas, brasileras, y en la fotografía podíamos encontrar todas las nacionalidades y documentar la vida de todas ellas. Entonces va a llegar un momento cuando podamos tener nuestra red de archivos trans, en la cual la conversación de todos los archivos va a estar unida por esa misma migración y ese método de defensa que tuvimos. Y trayendo también incluso a esto de las fronteras, cuando todavía no existían los países, cuando llegó el barco a Latinoamérica con la cruz y la espada, llegó Solís al sur, a lo que todavía no era ni Argentina ni Uruguay, y el barco con Solís iban, lo que todavía muchos no hablan en la historia, eran los cabin boy. ¿Quién era el cabin boy? El cabin boy era la novia del capitán, que incluso se travestizaba. Inclusive muchas de las personas cabin boy que sobrevivían a los caníbales, la pregunta era ¿por qué solamente sobrevivía el cabin boy? Porque estaba travestizada y los caníbales no comían ni mujeres ni niños. Solamente comían hombres para poder adoptar esa fuerza. Y una de las que tenemos, que nosotros decimos la travesti, la trans de la patria, porque dicen que está el nombre, el padre de la patria, la madre de la patria. En Argentina tenemos la travesti de la patria, que sería la Pancha. La Pancha era Francisco del Puerto, un cabin boy que viajaba con Solís y fue la única que sobrevivió y que se quedó viviendo con los indígenas, con los habitantes del Uruguay. Y 8 años después, cuando viene un barco de España para rescatar a la Pancha, a Francisco del Puerto, Francisco se rebela y se quiere seguir quedando donde estaba. Inclusive fue quien instauró el beso por primera vez en esa cultura y se quedó viviendo hasta que se murió la Pancha en la costa del Uruguay. Entonces, en la cual ni siquiera cuando vivían cuando estaban creados los países y las fronteras, ya estábamos migrando nosotras sobreviviendo. Tenemos una preguntita de nuestra compañera Solenaro por Facebook, está en México, para Belén también. Dice que le parece muy revelador y potente su postura de no restaurar o mejorar las fotografías y preservarla en un estado actual, ya sea cual fuere. No sé si me perdí de algo, dice, pero esta parte me gustaría también consultar, saber cómo se sostiene económicamente el proyecto y si consideran que el futuro de que el archivo esté en resguardo o gestión de alguna institución en Argentina, o qué imaginan al respecto. Qué potente, sigo desde aquí hace tiempo el proyecto, dice. Y también me hace quizás un poquito de eco con la mesa de ayer, donde se presentó el proyecto de las yeguas del Apocalipsis, donde también se hablaba de los silencios y las faltas de los archivos, ¿no? Con esta decisión de resguardar la fotografía tal cual. Bueno, la solvención del proyecto, los primeros 5 años nosotras donábamos nuestro tiempo. Y utilizábamos donaciones con las personas o gente de la fotografía que nos donaba computadoras o escáneres para poder trabajar. Después, como dije, fue Iberarchivo, Ibermemoria, las distintas capacitaciones y los distintos materiales. Hace 2 años solamente tenemos oficina gracias a International Trans Foundation, que nos viene financiando hace 5 años, los primeros 2 años, para poder comprar material y poder equipar la oficina, y hace 2 años para que nos pagan el espacio físico. Cada una de las presentaciones que hay viáticos, eso es lo que va al pozo para poder pagar los sueldos de las compañeras. Cada vez que hay exposiciones o los mismos libros, nos sacamos un editorial para poder precisamente mantenernos con la venta de los libros. Sí, nosotras no queremos dinero del Estado, por lo menos del Estado argentino no lo queremos, no lo aceptamos, y son donaciones del extranjero o cada una de las presentaciones que nosotras hacemos o exposiciones, tratamos de hacer una economía para poder comunitariamente poder pagarle a las compañeras. Las fotógrafas donan su tiempo.